Buenas, gente linda, ¿cómo anda? Yo acá, un nuevo episodio, grabándolo muy feliz. Y quería que, antes de empezar, comentarles que ya está el podcast subido en YouTube. Así que las personas que no puedan pagar Spotify Premium pueden escuchar el podcast con el simple hecho de tener Wi-Fi. Tengo entendido, igual lo voy a confirmar, creo que si tenés YouTube Music también lo podés escuchar directamente sin anuncios, pero bueno, el podcast está subido, así que bueno, pueden verlo por YouTube, pueden escucharlo por Spotify, bueno, como a usted le resulte más cómodo, pero bueno, agregué esta posibilidad, esta opción para que otras personas que tal vez no tienen Spotify Premium puedan pagarlo. Y les cuento que la temática de hoy es hablar sobre dos grandes teorías en la psicología que se arma como mucha rivalidad, ¿no? Si sos estudiante de psicología, estás empezando la carrera, tal vez hayas escuchado un poco de esto, pero hay muchas teorías, muchos marcos teóricos, muchos autores, muchas formas de ver al ser humano, que todas son válidas, digamos, ¿no? O sea, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero creo que, bueno, da cuenta de la complejidad del ser humano y lo difícil que es estudiar la mente como algo tan abstracto. Y bueno, a lo largo de la historia han surgido un montón de autores que daban su perspectiva y que han tenido casos clínicos y que han ayudado y que han colaborado, que han realizado procesos terapéuticos. O sea, no es para nada minimizar otras teorías, porque bueno, hay muchas formas de hacer y de ejercer la psicología. Y bueno, también se trata de cómo cada uno como futuro psicólogo o como psicólogo o psicóloga se va posicionando y se siente más cómodo, digamos, ¿no? Pero hay dos grandes teorías que a veces se las pone como una lucha, ¿no? Un ring ahí de boxeo que se hacen cagadas, dos teorías, que son el psicoanálisis y la teoría cognitivo-conductual. No se arma como toda una guerra. Fuera estas dos grandes teorías, digo dos grandes teorías porque son las que más se utilizan, las que se ven más, digamos, pero hay un montón. Está la Gestalt, hay muchas teorías humanistas, muchas ramas del psicoanálisis, muchas ramas del TCC, hay un montón. La teoría sistémica, o sea, hay un montón. Pero bueno, la realidad es que en Argentina lo que más se utiliza y la formación más grande que hay es en psicoanálisis. Si ustedes se ponen a ver los planes de estudio de las universidades de Argentina, la mayoría de las formaciones en psicoanálisis. Y nada, es como interesante, ¿no? Porque bueno, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, se utiliza mucho la teoría cognitivo-conductual. Como les digo, siempre hay variaciones porque hay teorías dentro de las teorías y autores que hacen cambios, que agregan cosas. Entonces, bueno, no siempre es de manera tan ortodoxa, sino que se va modificando. Pero bueno, quería charlar de esto porque estudiando psicopatología del adulto, estuve viendo los videos de Asociación Libre, un canal de YouTube que creo que todos los estudiantes hemos pasado por ese canal. Y nada, la verdad que el chabón explica muy zarpado, muy claro, te baja la data. Y en eso me aparece un video de él reunido con un psicólogo que aplica la teoría cognitivo-conductual. O sea, eh, yo sé que le dicen el turco Tabil, no me acuerdo el nombre, digamos, el que hace los videos en ese canal. Y bueno, él es psicoanalista, o sea, recontra, él en su clínica ejerce el psicoanálisis, y él, digamos, ya es psicólogo. Y bueno, yo vi la parte 2, no vi la parte uno porque se ve que era el segundo encuentro que tenía con este psicólogo, Agustín Menéndez, que es el que ejerce la teoría cognitivo-conductual. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que lo vi al video y me pareció fantástico. Y de ahí yo dije, quiero hablar de esto porque me pareció muy lindo. Igual yo se los voy a dejar ahí en la descripción. Les voy a poner el link para que lo vayan a ver, lo tengan a mano y bueno, después me cuenten qué tal, qué les pareció. Pero bueno, siempre se ha hablado, o uno siente, o no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo he sentido siempre como esa pelea, ¿no? De que son teorías súper antagonistas
y que pareciera que no es posible el diálogo. Si bien cada una tiene abordajes teóricos distintos, hay puntos de coincidencia, hay puntos donde son muy distintas, me parece que está bueno esto, el diálogo, ¿no? Porque como les digo, los seres humanos somos muy complejos y creo que siento que en la carrera de psicología lo escucho mucho de que el ser humano es complejo, de que es muy difícil el trabajo con la mente humana, que ¿no? con la subjetividad, que los seres humanos tenemos cambios, o sea, todo el tiempo hablamos de alguien que es complejo, pero sin embargo, muchas veces se generan luchas de qué teoría tiene razón, qué teoría es mejor, y yo creo que entonces vamos en contra de eso. O sea, intentamos formarnos pensando de que el ser humano es complejo, pero a la vez eh, pasa que nos quieren, o sea, no, a veces nos inculcan o nos meten en la cabeza que no, el psicoanálisis es la mejor teoría o el TCC es la mejor teoría, o sea, como esta cuestión de quién es mejor, ¿no? Y la verdad es que hay pacientes, hay personas que tal vez no están para un análisis, hay personas que están más para una teoría, una perspectiva de abordaje más cognitivo-conductual, y bueno, y es válido, digamos. O sea, no es fácil amoldar a las personas. Creo que nos olvidamos de eso, ¿no? Creo que no hay ninguna teoría que pueda cubrir y que pueda responder a todo y que yo diga, con este abordaje puedo tratar a todas las personas, porque hay personas que no se sienten cómodas, que se resisten, que prefieren otro tipo de teoría. Y nada, y también está como cada psicólogo, como cada psicóloga aborda la. O sea, yo puedo ser psicoanalista, pero cada uno le pone un poco de lo suyo también. O sea, uno tiene su personalidad, tiene sus adherencias a la teoría, tiene sus cosas que le reclama la teoría, encuentra baches, o sea, siempre hay cosas que quedan sin contestar, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante, porque bueno, siempre se habla de que no, el psicoanálisis ya no es vigente y que lo mejor es el TCC, y por otro lado, no, la gente que necesita psicoanálisis porque necesita trabajar desde otro lugar. Entonces, bueno, estas peleas que se dan, la verdad es que creo que también está bueno educar, compartir información y decir, che, ¿sabés que podés tal vez pedirle a tu psicólogo que te explique? O sea, es un derecho también tuyo como paciente, que tu psicólogo te explique cómo va a trabajar, de qué formas, de qué teoría, que vos puedas investigar. O sea, me parece que estaría bueno que la gente también sepa qué significa un abordaje de teoría cognitivo-conductual, de psicoanálisis y bueno, de las millones de teorías que hay. Me parece que es medio difícil explicar de todas, porque son muchas realmente, pero bueno, de las más utilizadas, ¿no? Y bueno, que la gente sepa y pueda tal vez elegir, ¿no? Ver con cuál se siente más cómoda. O bueno, tal vez fue un analista y no era su momento y tal vez fue una TCC y estuvo mejor o viceversa. Me parece que está bueno eso. Y en este video me gustó mucho ver ese diálogo, ese intercambio de ideas, que realmente fue un debate. No fue ay, yo tengo razón, porque no, esto, no había ni bien ni mal. Y lo que hacían, la dinámica era, llevaban un caso y cada uno comentaba cómo lo abordaría. Los 3 casos fueron planteados por el psicólogo Agustín Menéndez, que fue el que comentaba los casos y bueno, entre los dos iban abordando, comentando, bueno, yo desde el psicoanálisis haría esto, yo haría esto y todo eso. Y me pareció interesante que, bueno, compartirlo, que lo conozcan, que lo vean al video y también, bueno, comentar algunas cosas desde mi lugar. Me parece importante tal vez buscar las diferencias, porque mucha gente también dice, bueno, se podrían combinar las teorías. Yo creo que hay cosas que vos podés sacar de una teoría, cosas que podés sacar de otra y así, digamos. No sé si podés integrarlas al 100% porque tienen abordajes diferentes, pero sí me parece valioso reconocer el aporte que hace cada una.
Entonces, bueno, por ejemplo, la teoría cognitivo-conductual se enfoca mucho en, obviamente, va la redundancia, en las cogniciones, o sea, en las emociones, en las conductas, cómo hay problemas psicológicos que derivan de patrones de pensamiento, que esos patrones de pensamientos son disfuncionales y que tienen que ver con comportamientos aprendidos. Ustedes ven el video, él habla mucho de que la persona pueda de alguna manera reestructurar, que haya una reestructuración cognitiva, no como decir, está bien, vos estás viendo la realidad de esta manera, bueno, esto te está generando un problema, vamos a hacer una reestructuración cognitiva para que vos puedas ahora ver las cosas de manera diferente. Obviamente que esto es re complejo, ¿no? Pero es como la lógica de la cual se para la teoría cognitivo-conductual. En cambio, el psicoanálisis va a la parte de lo mental y tratando de captar algo del inconsciente, ¿no? Es decir, todos esos impulsos, deseos que están ahí reprimidos, que son la causa de los síntomas, digamos, ¿no? Entonces, la teoría cognitivo-conductual no va a ir por el inconsciente, sino va a ver efectivamente la conducta que vos estás teniendo, cómo eso te afecta en tu vida y bueno, vamos a cambiarla. El psicoanálisis va a ir tal vez a lo inconsciente diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Dónde empieza esto? ¿Cuál es el origen de este síntoma? Lo que yo veía es que Agustín Menéndez, que es el psicólogo de la entrevista que trabaja en la teoría cognitivo-conductual, es como que no es que ellos no le hacen preguntas a las personas. No pensemos teoría cognitivo-conductual como el conductismo clásico de Watson, de Pavlov, de estímulo-respuesta. Tiene esa base, pero no es que tratan a la persona del estímulo-respuesta, sino pensar cómo la persona puede cambiar sus patrones de conducta, pero él decía, nosotros también vamos a lo subjetivo, o sea, van a lo personal. No es que tienen una receta, pero sí, el TCC tiene muchos más pasos, ¿no? Cosas más en series. Obviamente que después esos pasos se van a ir amoldando a la persona, digamos, ¿no? A su situación, a cómo va respondiendo al tratamiento, digamos. Pero sí está un poco más sistematizada de lo que puede estar el psicoanálisis. Y bueno, todo eso que ellos lo nombran como patrones de pensamiento, que son disfuncionales y que son aprendidos, el psicoanálisis es todo el inconsciente, todo lo que está reprimido y que todo eso reprimido, hay un retorno de eso reprimido, pero obviamente totalmente desfigurado, que es lo que hace que se constituyan los síntomas, digamos, ¿no? Entonces la persona va a terapia con el síntoma, ¿no? O sea, dice, ay, mira, no puedo dormir, o yo quiero rendir y no puedo, o la persona ya va con la problemática, digamos, ¿no? Obviamente la teoría cognitivo-conductual también, pero eso sería un aprendizaje. Para el psicoanálisis, un síntoma. Después, también me parece importante porque siempre hay muchas cosas de que el psicoanálisis solo trabaja con el pasado. La teoría cognitivo-conductual sí se enfoca en el presente y en el futuro, porque, bueno, aborda cómo esos pensamientos que vos tenés aprendidos, que tenés ahí estructurados, influyen en el comportamiento que vos tenés e influyen en la problemática que vos estás llevando. En este caso ya habían hablado de depresión, de un caso de fobia y un caso de ataques de pánico. O sea, esas eran como las tres problemáticas que ellos llevaban. Y bueno, está interesante para que los vean a los casos y para que vean los abordajes. Pero bueno, Agustín Menéndez dice, bueno, nosotros sí hacemos preguntas, pero no nos enganchamos tanto en cuándo ocurrió, no nos quedamos tanto en el por qué, sino bueno, vamos a enfocarnos a solucionar este problema. El psicoanálisis sí es verdad que va más al pasado, pero bueno, no el pasado
aisladamente, sino el pasado, pensando en cómo eso tuvo un momento de origen que hoy está resignificado porque a vos te afecta hoy. Y bueno, cómo eso se puede cambiar. Es un ida y vuelta entre el pasado y el presente para que la persona pueda, digamos, hacer ese síntoma más funcional, que deje de ser una problemática y la persona efectivamente pueda seguir con su vida, digamos, ¿no? Obviamente no es tan sencillo, no es tan literal, pero bueno, hay un ida y vuelta, pero es verdad que el psicoanálisis va, bueno, ¿cuándo empezó y por qué? Y empiezan a indagar, ¿no? Todas las cosas que pueden haber sucedido previo a que este síntoma se manifieste. También el objetivo de la teoría cognitivo-conductual es que esos síntomas se vayan modificando, que esas conductas se vayan modificando, y también se plantean estrategias de afrontamiento, o sea, cómo la persona se va a encontrar con esa problemática, ¿no? Esto me parece que se ve muy claramente cuando Agustín Menéndez habla de la fobia, ¿no? Que la persona, por ejemplo, tiene fobia a las agujas, entonces se le muestra primero, no sé, una foto de una aguja, después una aguja sola, ¿no? Como que de a poco lo que se produce es que la persona cada vez sienta menos sensibilidad frente a ese estímulo que le produce la fobia, digamos, ¿no? Como que se va desensibilizando, creo que lo dije bien. Entonces, bueno, la persona se encuentra todo el tiempo con ese estímulo de manera progresiva para que esa fobia, por ejemplo, desaparezca. Cosa que el psicoanálisis no. El psicoanálisis va mucho más atrás, digamos, busca poder captar todo el inconsciente, cómo ese inconsciente se va manifestando efectivamente y encontrar el origen de cuándo la persona tuvo esa fobia, por qué la tuvo. Porque bueno, por ejemplo, a veces pasa, que esto también Agustín Menéndez lo toma, ¿no? De que por ahí saber cuándo empezó, cómo empezó, de dónde viene, está bueno porque a veces hay gente que le tiene miedo a algo solamente porque escuchó que otros tienen miedo, ¿no? Entonces él decía, no sé, bueno, tiene fobia a las agujas porque en la familia siempre se habló de que los médicos, capaz que vos nunca sentiste el miedo hasta que empezaste a escuchar, ¿no? Y ya fuiste a ponerte una inyección con todo ese discurso. Y una cosa es que yo, no sé, vaya al médico, me pongan una inyección y, no sé, la enfermera o el enfermero sea súper bruto y, no sé, me lastime una vena, no sé, ¿me entienden? Que sea realmente una experiencia traumática y que a mí me quede el miedo a que yo tenga miedo de algo que no experimenté y que simplemente lo escuché, ¿no? Justamente eso son las fobias, digamos, las fobias son miedos irracionales, ¿no? Entonces, bueno, todos seguramente tenemos algún tipo de fobia, que tal vez vos tengo miedo a las arañas, capaz nunca te picó una araña, pero bueno, ¿no? Es como que tenés el miedo porque capaz tu mamá tiene miedo, tu papá tiene miedo, o no sé, o de chiquita alguien te hizo asustar con una araña, o sea, como que de dónde se ubica eso para ver si responde a que yo efectivamente viví una situación donde la araña me picó y ahí me dio el miedo, o estoy cargando con un miedo que tal vez no tiene por qué ir del lado de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, y el psicoanálisis se queda aún más en esa etapa, digamos, ¿no? La teoría cognitivo-conductual, Agustín Menéndez dice, sí, la verdad que nosotros también preguntamos, vemos qué onda, pero nos vamos a, bueno, reestructuremos, saquemos esta fobia, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que está bárbaro porque él daba el ejemplo, ¿no? De que tenía un paciente que le tenía mucho miedo a las agujas, pero, y que nunca, digamos, había tenido la urgencia de ir al médico para efectivamente sacarse sangre, qué sé yo. Entonces él había decidido, bueno, ¿sabes qué? Ya fue, vivo así, sin hacerme análisis, no importa. Pero un día un amigo de él necesita que le donen sangre.
digamos, ¿no? Entonces, eso fue como el estímulo para él, para decir, che, tengo que tratar mi fobia. Entonces, ahí podemos ver que tal vez podría ser más efectivo una teoría cognitivo-conductual, porque se trata, no sé, de en 10 sesiones que la persona ya elimine esa fobia o elimine la depresión, ¿no? O sea, esa es como la lógica. Que obviamente él dice se puede extender, porque bueno, no sabemos, pero sí ellos plantean que como miden el éxito de la terapia o del abordaje en base al tiempo, si la persona en tanto tiempo no tuvo avances, bueno, hay algo que se hizo mal en la terapia. Entonces creo que por eso les digo, depende la necesidad de cada persona, ¿qué le puede servir más? Si yo le tengo miedo a los aviones, necesito viajar, ¿qué creen que me serviría más? Porque tal vez voy con el psicoanálisis, no tiene tiempo. Tal vez puedo estar meses, años tratando una fobia, que no quiere decir que no sea efectivo, ¿eh? O que una persona pueda rápidamente curarse una fobia, puede pasar. Pero bueno, tal vez yo me quiero subir a un avión, necesito ya, bueno, me voy con la teoría cognitivo-conductual que me ayude en 10 sesiones a tratar esa fobia. Y algo que me pareció muy zarpado que también menciona es que se está trabajando mucho con la realidad virtual. Para poder simular que la persona esté en la situación de fobia para tratarla. Entonces, bueno, si la persona se pone esos, no sé, cascos, no sé cómo se dice, de realidad virtual y simula, por ejemplo, estar en un avión, ¿no? Y eso, bueno, va haciendo que produzca esta desensibilización que les decía. Bueno, son formas y formas, digamos, ¿no? Entonces, por eso está bueno saber que si vos, tal vez tu fobia no es una urgencia, no sé, le tenés fobia a los elefantes, pero de repente vivís en una ciudad donde no te vas a cruzar un elefante a menos que vayas, no sé, a un zoológico o te pierdas en alguna selva, bueno, es una fobia que no te produce tanto impedimento, porque, digamos, vos salís a la calle, no es que te cruzas elefantes, digamos, ¿no? O sea, a menos que vivas en la India, no sé, pero, no sé, en Salta Capital, ¿qué tenés? Te cruzas por ahí con algunos caballos, qué sé yo, no hay tanto. Entonces, capaz es una fobia que no es tan disfuncional, no te afecta tanto en tu vida. Pero hay fobias que sí, digamos, ¿no? O sea, hay fobias que realmente no te permiten hacer nada, porque bueno, llega como a ese punto de decir no me puedo sacar sangre, o no le puedo donar sangre a un amigo, ¿no? Hay como fobias que, bueno, que son más fuertes y que producen mucho más problema. Así que bueno, nada, me pareció interesante este punto, bueno, para pensarlo, ¿no? ¿Cuáles son tal vez las posibilidades que ofrece cada terapia? Y también, bueno, esto que les decía, la duración del tratamiento de cada uno va a variar, ¿no? Generalmente en la terapia cognitivo-conductual se piensa más en cortos plazos o corto a mediano plazo y el psicoanálisis no tiene tanto el tema del tiempo, ¿no? Sino que, bueno, se va viendo, tal vez el paciente puede decir en algún momento, voy a tomar un descanso, voy, vuelvo, lejos de pensar en la dependencia, ¿no? De un paciente es un psicólogo, sino de, bueno, son otras formas, otros tiempos de abordaje. Entonces, bueno, también está bueno que el paciente ubique, no sé, yo le tengo fobia a los elefantes, si voy a un analista, no sé, que demora más tiempo, que no tiene un tiempo limitado, bueno, y voy ahí a lo profundo y veo y por qué los elefantes, y qué significa el elefante, qué experiencia tengo, ¿no? Porque bueno, el psicoanálisis ve, a mí eso me parece súper apasionante, ver el por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué tenés fue un elefante y no un perro, digamos? ¿Por qué hay algo de tu experiencia, de tus tempranas experiencias en la infancia? Porque además nosotros no nos acordamos de la infancia. Entonces, ¿qué hay ahí que hace que vos desplaces esto a un elefante y te genere un síntoma? A mí eso me parece fantástico, me parece hermoso el punto de ir a lo más profundo, pero también me parece muy válido y muy bueno que hayan otras opciones, porque bueno, no todos estamos para esa, capaz a vos no te interesa mucho saber, o a veces hay gente que dice, bueno, yo le tengo, no sé, le tengo miedo a las agujas.
Y capaz que yo me cure ese síntoma y esa fobia puede reflotar en otra cosa, porque puede pasar que me cure una fobia y bueno, como solamente vi la superficie, aparece otra fobia, bueno, voy a tratar esa fobia de vuelta, o sea, es como que, bueno, la gente tiene, digamos, su personalidad, va encajando y va viendo qué le resulta más cómodo. Y a la vez también me pareció interesante, que bueno, está bueno para que lo vean el video, que también él hace que cuando las personas, Agustín Menéndez, tienen depresión, se hace cierto seguimiento, ¿no? Algo que le reconoce, creo que es Matías Tabil, no sé, yo le voy a decir el turco Tabil porque así dice su descripción, no sé si es Matías Tabil, pero bueno, Matías Tabil sería, o el turco Tabil sería el psicoanalista y Agustín Menéndez el de la terapia cognitivo-conductual. El turco Tabil dice que le pareció interesante que ellos hacen evaluación, que toman, si cursaron psicometría, el test de la desesperanza de Beck, que bueno, es un test que evalúa, bueno, hay mucha correlación entre hablar de desesperanza y de riesgo suicida, digamos, ¿no? Entonces se hace toda esa evaluación con pacientes depresivos y después se le hacen como ciertas pruebas y se le da tareas para ver cómo la persona va evolucionando en el tratamiento. Nada, es interesante, ¿no? Obviamente, como le digo, el psicoanálisis, estas cuestiones estandarizadas no las maneja, ¿no? Pero bueno, no está mal conocerlas y tal vez, no sé si vos sos psicoanalista, pero alguna vez te pinta conocer herramientas del TCC que crees que con algunos pacientes la podés aplicar, me parece súper válido. No tengo yo la visión de que sean tan opuestas, porque creo que hay preguntas que utiliza el psicoanálisis que están buenas y preguntas que utiliza el TCC que están buenas, y creo que esa combinación se puede sacar muchas cosas que, bueno, tal vez decir que este paciente le podría aplicar el test de la desesperanza, a ver qué onda, como para quedarme, ¿no? Decir, bueno, a ver, consulto, ¿no? O hacerle la sugerencia de que tal vez podría, ¿no?, consultar con algún compañero y tal vez decir, bueno, que mi compañero o compañera que trabaja con TCC le tome el test de la desesperanza. Me parece que está bueno conocer las herramientas si las querés aplicar o querés poder recomendarle a tus pacientes otros abordajes para complementar con el tratamiento. Me parece fantástico, creo que no hay que quedarse con una sola mirada, porque si no nos pasamos la carrera criticando que no hay que reducir a la persona, pero si miramos todo desde un solo lugar, estamos siendo también reduccionistas. Después me parece interesante esto de que, bueno, el TCC utiliza mucho, ¿no? Bueno, estos test, herramientas prácticas, que la persona realice ciertas tareas, que bueno, le pueden servir o no, como les digo siempre, no está ni bien ni mal, hay personas que están más para eso y otras personas que no. En cambio, el psicoanálisis busca más la asociación libre, ¿no? Que bueno, es el gran método que utiliza el psicoanálisis, que consiste en que la persona pueda ir, digamos, expresando todo lo que se le viene a la cabeza, obviamente, no de manera así nomás, sino a partir de que el psicoanalista va haciendo preguntas, ¿no? Y va buscando, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto, no? Que diga, bueno, tengo fe a los elefantes. Ok, ¿cuándo empezó? ¿Y por qué? ¿Y por qué crees que un elefante? ¿Y qué pasó con el elefante en algún momento de tu vida? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en elefante? Bueno, esas preguntas como más abiertas que permiten que la persona asocie ese síntoma, porque a veces, bueno, yo que también hago terapia, uno va con ese síntoma, voy a decir la fobia al elefante, pero puede ser cualquier cosa, que uno diga, che, yo le tengo fobia al elefante, ¿no? Y uno sienta que eso es ajeno. O sea, que diga, no sé por qué yo le tengo fobia a esto, sin nada que ver los elefantes en mi vida. Y vos decís, ¿estás seguro que nada que ver? O sea, como que uno empieza a indagar en esa parte. Y eso es lo que a mí me parece piola, que a veces cuando uno va, ay, no sé por qué no puedo rendir. Yo re quiero rendir, pero no puedo.
bueno, ¿por qué? A ver, indaguemos. Me parece que esa indagación del psicoanálisis a mí me parece súper tremenda y me parece genial para pensar lo que nos pasa mucho más allá, digamos, ¿no? Y nada, creo que estaba buenísimo que puedan ver el video para entender todavía aún más todo esto que les traigo. Y también el psicoanálisis busca muchas veces que el paciente, o sea, que ocurra entre el paciente y el psicoanalista esta transferencia y contratransferencia, ¿no? O sea, que en la transferencia el paciente pueda poner, digamos, todo lo que siente, ya sea ira, bronca, amor, todo lo que le pueda transferir al psicoanalista y al revés, también el psicoanalista con el paciente, ¿no? Como que ocurre ese ida y vuelta. Y bueno, en la terapia cognitivo-conductual podríamos pensar también un poco en esa alianza terapéutica, ¿no? Que estén marcados los espacios, cómo se trabaja, bueno, eso tiene que estar siempre presente, ¿no? Cómo se da, cómo se va a dar la terapia, pero bueno, en psicoanálisis se lo piensa más desde la importancia de la transferencia para que la persona pueda efectivamente asociar libremente, ¿no? Y bueno, por ahí la terapia cognitivo-conductual no va a esos aspectos tan profundos que pueden ir a la infancia o a cosas tan del pasado, digamos, ¿no? También, bueno, muchas veces la terapia cognitivo-conductual utiliza términos para hablar, no sé, del trastorno obsesivo-compulsivo, no se utiliza la ansiedad, el estrés, trastornos alimentarios, se utilizan esos términos, ¿no? Regulación emocional, ¿no? Vieron que son como términos propios, o sea, procesamiento, interpretación, ¿no? Como cómo la persona puede reestructurar, vieron que son términos específicos, así como también el psicoanálisis tiene sus términos específicos. Yo algunas veces les subí un video que les decía a veces cuáles son las complejidades de estudiar psicología y es esto, ¿no? Yo no puedo decir, ay, les voy a explicar la teoría cognitivo-conductual porque ellos trabajan con lo inconsciente. No, no, porque no es un término que utilicen, no quiere decir que lo desconozcan o que les parezca mal, pero no es un término, no es que no son términos que es como yo les diga, bueno, soy psicoanalista y yo me enfoco en el procesamiento de la información o en la reestructuración cognitiva. No, por ahí está a veces la complejidad de estudiar psicología, que cada terapia tiene sus formas de explicar las cosas y que a veces uno ve y dice las mismas cosas, pero a la vez no, porque el abordaje de esos conceptos que se plantean en las teorías es distinto. Y bueno, el psicoanálisis más que nada habla de neurosis, psicosis, de esos dos grandes tipos clínicos y después tenemos esas dos grandes estructuras, perdón, y que dentro de esas estructuras tenemos los tipos clínicos, ¿no? Y hablamos, bueno, de neurosis obsesiva, hablamos de neurosis histérica, por otro lado hablamos de psicosis, la paranoia y la esquizofrenia, hablamos de la melancolía, en diferencia con el duelo, o sea, bueno, hablamos del autismo, de la perversión, son como más que nada clasificaciones, y si bien está el DCM, que es el manual de psiquiatría, donde están como todos estos trastornos, a los cuales uno puede adherir o no, puede reconocerle sus limitaciones o no. Bueno, el psicoanálisis es como bastante a veces reacio con las clasificaciones del DCM, porque bueno, el psicoanálisis tiene sus propias, digamos, formas de ver las estructuras y también el mismo psicoanálisis reconoce que es muy difícil encasillar a una persona en algunas de esas estructuras. Son como, hablar de paranoia, esquizofrenia, son como nortes para más o menos saber, bueno, con qué paciente nos estamos encontrando, digamos, ¿no? Otra cosa que también me gustaría hacer un video, así que no lo voy a profundizar ahora, es hablar de la medicación psiquiátrica, qué pasa con la medicación, si está bueno o no, cuáles son los debates que hay alrededor de todo esto, hay que medicar, no hay que medicar. Yo estoy leyendo el libro, que no sé si lo voy a poder terminar, porque quiero hablar de esto con este libro que es el de 0 miligramos,
de Santi Talledo, que es que él, bueno, es una persona que ha tomado medicación y bueno, el libro cuenta toda esa historia. Lo estoy leyendo. Si lo termino con ese libro, yo quisiera traer este debate de medicación sí, medicación no, qué dice la psicología y todo eso. Así que bueno, para otro capítulo. Pero bueno, para ir como tal vez resumiendo las ideas, la teoría cognitivo-conductual es tal vez un poco más directiva, va directo al síntoma, digamos, para poder sacarlo y que la persona deje de tener, ¿no?, ese síntoma, esta fobia, ¿cómo se llama? Ataque de pánico, depresión, etcétera. Y bueno, busca más las soluciones prácticas y los cambios observables que se pueden ver en ese paciente. En cambio, el psicoanálisis es como que busca explorar más, ir al inconsciente, ¿no? A saber por qué y que la persona también pueda encontrar ese por qué, ¿no? Y tener como ciertas respuestas. Algo que también escuché que nombra mucho Agustín Menéndez es de la psicoeducación, ¿no? Ellos plantean mucho esta idea de informarle al paciente, mira, vos estás sufriendo un episodio de depresión, ¿no? Como, y eso también me pareció interesante, que son cosas que yo digo, tiene que estar siempre, ¿no? Creo que, bueno, hay teorías que enfatizan más en eso, teorías que enfatizan menos, y como le digo, también tiene que ver con el estilo de cada psicólogo, de cada psicóloga, cómo lo quiere abordar. Pero bueno, los invito y las invito a ver el video, que está muy interesante cómo se pueden abordar diferentes casos a partir de, bueno, de que cada uno tiene sus abordajes y sus formas. También me parece que está bueno ver dos psicólogos dialogando, charlando, reconociéndose sus aportes. Y nada, creo que también está bueno encontrar ese tipo de debates, porque creo que uno también mientras hace la carrera va viendo que le gusta. Puede no gustarte el psicoanálisis y es súper válido. Entonces que también puedas encontrar cómo trabaja la teoría cognitivo-conductual. Obviamente estas cuestiones que yo les comenté son algunas cosas que yo saqué del video, como, bueno, cosas que leí y vi. Como les digo, me habrán faltado cosas de ambas teorías, pero bueno, está bueno saber que existen otras posibilidades más allá del psicoanálisis y que, bueno, si te interesan las puedas explorar, y creo que este video es un gran ejemplo. Si te interesa, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, bueno, a ver, ¿cómo se aborda? ¿Qué se hace? ¿No? Y está bueno pensarlo. Y más allá de que te guste el psicoanálisis, que es lo que, como digo, es lo que uno más se forma, digamos, ¿no? Mucha gente termina la universidad y se forma en otra cosa, nada que ver el psicoanálisis. Hay gente que continúa con el psicoanálisis, porque después tenés el psicoanálisis de Lacan, el psicoanálisis de Freud, el psicoanálisis de Melanie Klein, ¿no? Como que tenés también todas esas ramas. Y creo que está bueno conocer que hay otras cosas, ¿no? Tal vez vos no las apliques, tal vez no las uses, pero por ahí darte cuenta que le puedes recomendar a un paciente otro tipo de terapia que tal vez con vos no, que podés conocer. También si un paciente te dice, che, yo vengo de hacer cierta terapia, no sé, Gestalt. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Que no quiere decir que la persona se tenga una mala experiencia, pero bueno, que alguien te diga, no sé, vengo de hacer TCC. Bueno, vos tener una idea como psicólogo de qué se trata, cómo habrá sido el abordaje, o bueno, y saber, digamos, ¿no? Obviamente, no, eso no quiere decir que haya sido un mal tratamiento, ¿no? Pero también tener ese saber, que me parece que es muy importante, ¿no? Tener reconocimiento bueno, más o menos qué experimentó o qué abordó, y no que alguien nos diga, bueno, sí, tuve un año yendo a una terapia gestáltica, y uno quedará ahí como con cara de, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Es como también tener siempre ese bichito de querer aprender, de querer saber, por más que uno no lo ejerza, ¿no? Está bueno tener esos conocimientos para uno mismo, no solamente para recomendar o no, sino para uno mismo,
como futuro psicólogo o psicóloga, tener algo más amplio y saber más, digamos, ¿no? Después cada uno se especializa y trabaja y se enfoca, porque también está bueno enfocarse. Yo creo que sería muy difícil ejercer la psicología con todas las teorías que hay, sobre todo porque hay teorías que son muy antagónicas. O sea, el TCC y el psicoanálisis en muchos puntos son muy distintas. O sea, imagínense que una teoría se enfoca en el síntoma y va directo a eso, y la otra teoría va más a preguntas y a ver qué onda, y a ver qué pasa, y cuándo empezó. Bueno, ahí ya tenemos un punto de partida muy distinto. Y eso, ¿cómo haces para adherir las dos? O sea, uno también tiene que situarse en un lugar. Pero como le digo, situarse en un lugar no es reducir al mundo a creer que la única forma de ver el mundo es desde este lugar que yo elegí. Si a mí me gusta el psicoanálisis, perfecto. No puedo desconocer el valor y el aporte de otras teorías. Porque bueno, las personas se van a cruzar con otros saberes, se van a cruzar con otras experiencias terapéuticas y está bueno conocerlas, por lo menos saber y aprender. Después ya cada uno elige lo que quiere. Así que bueno, hoy tenía ganas de traerle esto, de charlarlo, porque creo que es un tema interesante de ver. Y nada, ninguna teoría es mejor que otra, ninguna teoría es más válida. Me gustaría en algún momento también comentarles por qué el psicoanálisis es tan fuerte en Argentina y que charlemos de eso. Sobre todo, si es verdad que el psicoanálisis está perdiendo vigencia o no y qué pienso yo respecto de eso. Y bueno, lo que les decía antes del tema de la medicación también. ¿Qué pasa con la medicación? La medicación en las infancias, la medicación en la adultez y las experiencias vinculadas a la medicación. Así que, bueno, gente, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algo más para comentarme, me pueden comentar. Y nada, me ayudaría un montón que compartan el podcast, ya sea que lo estéis escuchando desde YouTube o de Spotify, que comenten. Y bueno, nada, espero que próximamente poder seguir subiéndoles más episodios, que me encanta este espacio para hablar y seguir debatiendo. Y también, bueno, si les gustaría alguna temática que quieran que les traiga, me dicen y bueno, la investigo, la veo y la formulo para traérselas. Así que nada, gente, les mando un beso, un abrazo enorme. Espero que tengan un hermoso fin de semana porque hoy es viernes 25 de julio. Y bueno, ya nos estamos viendo, leyendo, escuchando en Psicoteca. Les mando un beso. Chau, chau.